buenos días. Pues antes que nada, transmitir nuestra felicitación a todos los mexicanos, a todas las familias de nuestro país, a todas las personas, para que esta Navidad sea de felicidad, de armonía, de reconciliación, de amor con nuestros seres queridos, también con nuestros amigos, con los que nos distanciamos, pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos. Hay que saber perdonar o perdonarnos, no odiar. Va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos. Quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias, y en estos tiempos podemos reconciliarnos. Eso es lo que yo deseo: mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza en vivir, en salir adelante, que no haya frustraciones. Todo tiene remedio en la vida, todo. Y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos. Nadie está solo, y mucho menos en familia. Siempre nos queremos. Pues felicidades, y vamos a presentar hoy un informe sobre derechos humanos, lo que hemos venido haciendo para proteger los derechos humanos, lo que vamos a seguir haciendo, cómo es este importante, trascendente asunto, prioritario, básico, fundamental para el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, hemos contado desde el principio con el apoyo de Alejandro Encinas. Él podría ser secretario, le alcanza para eso y para más. Sin embargo, nos importa tanto el tema de la protección de los derechos humanos que consideramos que Alejandro es lo mejor. Muchas veces, cuando un tema no es relevante, se designa a cualquier persona. Cuando un asunto realmente importa, se busca a la persona idónea, al más consecuente, al más honesto, al más sensible, al más humano, al que sabe escuchar más, el que tiene paciencia, el que es capaz de sentir el dolor del prójimo, de los otros, de los semejantes.
Entonces, por eso Alejandro ha estado ahí. No tengo ninguna duda de que si él emite una resolución, pues siempre va a ser apegada a la justicia, no por influyentismo ni por otras causas. Entonces, también aprovecho para agradecerle por su apoyo, por su respaldo, y vamos a seguir trabajando. Hay muchas cosas pendientes, muchos temas pendientes, muchas asignaturas pendientes en esta materia, porque prevaleció durante mucho tiempo la idea de que podían resolverse las cosas con el uso de la fuerza, de que se podía enfrentar el mal con el mal, que se podía apagar el fuego con el fuego, la violencia con la violencia, el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión. Si eso se hubiese seguido aplicando, nos hubiésemos quedado chimuelos todos o tuertos. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos conseguir la paz con justicia. Es un cambio completo, no a las venganzas, no al odio. Tenemos que buscar la reconciliación y así se ha hecho y se está avanzando, pero nos falta más. No es justo que estén en prisión, por ejemplo, ayer lo hablábamos, personas inocentes, no que solo vaya a la cárcel el que no tiene para comprar su inocencia y que los que cometen delitos y son potentados nunca van a la cárcel o muy rara vez, porque tienen muy buenos abogados, pero sobre todo influencias. Todo eso tiene que irse terminando, que no haya impunidad y que pues vivamos en un verdadero Estado de Derecho y con justicia. Entonces, Alejandro, nos informa. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya lo señor presidente, vamos a dar cuenta particularmente de todas las acciones que hemos emprendido para fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno de la República y del Estado mexicano para garantizar la defensa, protección, ejercicio de los derechos humanos. Desde el inicio de este gobierno hemos asumido plenamente nuestra responsabilidad, reconociendo la existencia de una crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos que lamentablemente se profundizó ante las ausencias y omisiones del Estado para enfrentar esta situación, dejando en muchos de los casos en manos de los propios familiares de las víctimas la búsqueda de justicia y la resolución de estos problemas, porque el Estado renunció con muchos casos, en particular en la búsqueda de personas, a su obligación y responsabilidad para garantizar el derecho de las personas a ser buscados y a regresar íntegramente con sus familias. El eje fundamental, los dos ejes fundamentales de la política que hemos emprendido en materia de derechos humanos ha sido el restablecer una relación de atención y de respuesta a los familiares de las víctimas, una nueva relación con los familiares, con las víctimas, con la gente que ha agraviado, en donde por supuesto que existe muchos agravios, una profunda indignación y enojo frente a la capacidad de respuesta del Estado, y queremos dar respuestas muy concretas y puntuales. Y en segundo lugar, fortalecer las capacidades institucionales de todo el Estado mexicano, no solamente en el ámbito del gobierno federal, sino en los estados, en los municipios, urgentemente en el Poder Judicial y en las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia,
donde lamentablemente la impunidad sigue siendo muy grande y esta impunidad es un caldo de cultivo que alienta no solamente la comisión de delitos, sino también la falta de implementación de justicia en favor de quienes han sido agraviados en sus derechos y en sus libertades. Vamos a dar cuenta, porque ahora sí que, como han dicho, es en el presupuesto donde se registra con mayor claridad el fortalecimiento de las políticas, y queremos dar cuenta de todo lo que ha sido la inversión en el desarrollo de capacidades institucionales y en la infraestructura para la protección y garantía de los derechos humanos, donde en estos 3 años hemos alcanzado cifras sin precedentes en lo que es la atención a los derechos humanos en el país. Voy a presentar los datos que corresponden fundamentalmente a los recursos que desde la Secretaría de Gobernación se han implementado en la materia, que solamente en estos 3 primeros años alcanza la cifra de 6,103,513 millones de pesos, que se distribuyen en distintas áreas. En primer lugar, en todo lo que son los subsidios para el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y las capacidades forenses en las entidades de la República, que ha permitido encarar las tareas de búsqueda de personas de manera cada vez más intensa, favoreciendo el acompañamiento de los familiares, donde todavía tenemos muchos retos por delante, pero solamente para dar cuenta de lo que es hoy las tareas que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales, vemos como solamente al mes de noviembre la Comisión Nacional ya realizó 2,200 jornadas de búsqueda en 28 estados y 314 municipios, en un ejercicio de más de 1,247 millones de pesos que se han ido orientando fundamentalmente a fortalecer las capacidades de los estados para las labores de búsqueda, en apoyo a los familiares y favorecer todo lo que es la atención a uno de los rezagos más graves que tenemos, que es en materia forense, una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares. Voy a dar algunos datos más adelante poniendo estos ejemplos. De manera muy importante se han canalizado recursos para la construcción y mantenimiento de los centros de justicia para las mujeres en todo el país, con una suma de 312 millones de pesos. Al igual que se han canalizado más de 349 millones de pesos para atender todas las alertas por violencia de género que se han emitido en las distintas entidades federativas. Un tema que es muy significativo es el fortalecimiento que se está impulsando en los registros civiles de los estados. Esta es una labor muy importante para garantizar un derecho humano fundamental, que es el derecho a la identidad de las personas, que es el derecho primario, el derecho llave para poder ejercer sus derechos. Y para dar cuenta de cómo ha venido evolucionando las acciones, hay que señalar cómo en 2018 apenas había 57 millones de registros que permitían vincular el acta de nacimiento con la cédula única de registro de la población, y el día de hoy ya hemos sumado 145 millones de vínculos de acta de nacimiento con CURP, que es un paso fundamental para garantizar la cédula única de identidad digital que estamos trabajando para garantizar que todas las personas, todos de los niños, los adultos, tengan la posibilidad de tener una identidad plena. En materia de los recursos erogados para el cumplimiento de sentencias y recomendaciones, tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de Naciones Unidas, como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han canalizado más de 488 millones de pesos, al igual que se han venido fortaleciendo las acciones del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que en estos 3 años supera la cifra de los 1,248 millones de pesos, atendiendo una mayor incorporación en el número de beneficiarios. Cuando nosotros llegamos al gobierno en diciembre de 2018, había solamente 798 beneficiarios. Hoy contamos con un incremento de 1,504 personas beneficiarias, un incremento del 88%, de los cuales 493 son periodistas y tenemos 1,011 defensores de derechos humanos. La mayor parte, por supuesto, hombres,
y un porcentaje muy importante de mujeres. Y al mismo tiempo se han fortalecido todos los recursos para garantizar las medidas de ayuda y reparaciones a víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por más de 2.381 millones de pesos. Recursos que se siguen incrementando para el ejercicio fiscal de 2022, los que nos da esta suma de 6.103 millones de pesos. Aquí vamos a dar algunos de los ejemplos de a dónde se han canalizado estos recursos. En materia de identificación humana, se han construido 3 centros de identificación humana, algunos con un nivel muy importante de desarrollo en las capacidades de los laboratorios genéticos para realizar la identificación. Destacan, por supuesto, el primero que hicimos de carácter regional en las ciudades de Saltillo, en un proyecto de coordinación con el Gobierno del Estado, la Fiscalía del Estado de Coahuila, la Comisión Local de Búsqueda, organismos internacionales, el apoyo del equipo guatemalteco de forense, que es uno de los más especializados en el mundo, y por supuesto la Comisión Nacional de Búsqueda. 5 centros de resguardo temporal, con lo cual estamos alentando cómo enfrentar de manera muy firme la crisis forense, donde en estos momentos, según estimaciones tanto de instituciones públicas como de organismos no gubernamentales, tenemos alrededor de 52,000 cuerpos sin identificar en las fosas comunes y en los servicios forenses del país. Basta ver solamente los resultados del censo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2020, de cómo ubicó 9,400 cuerpos de personas fallecidas en las cámaras frigoríferas o en las planchas de los servicios forenses de los estados. Y en un país donde tenemos una cifra ya que es superior a los 95,000 registros de personas desaparecidas o no, encontradas, pues necesitamos con toda seguridad encontrar a muchos de ellos en esta lamentable situación que estamos impulsando, y de ahí la importancia de que hagamos un replanteamiento de todo el tratamiento de los servicios forenses, y estamos con la autorización del presidente de la República discutiendo con, por supuesto, con el Congreso de la Unión, lo haremos con las propios familiares, la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para poder atender el rezago que en esta materia existe, para establecer mecanismos de identificación masiva. Se están haciendo ya los primeros ejercicios. El caso de Coahuila, donde se han exhumado los cuerpos de las 2 fosas comunes de los panteones de Torreón, de la fosa común de Saltillo, donde más de 1,000 cuerpos en estos momentos están siendo ya procesados dentro del Centro de Identificación Humana de Saltillo. En materia de justicia para mujeres, de los 56 centros de justicia que actualmente existen en el país, 16 se han construido en el actual gobierno, y 10 de estos centros de justicia para mujeres han sido remodelados. Y en materia de reparaciones y sentencias, vamos a dar cuenta de algunos casos, pues han venido resolviendo no solamente lo que son las reparaciones individuales, sino también reparaciones colectivas, que tiene que ver con la construcción de vivienda, de espacios públicos, de centros comunitarios, de centros de salud, caminos y carreteras. En la siguiente lámina podemos ver ya de manera más concreta lo que son los 3 centros de identificación humana construidos con una inversión de más de 121 millones de pesos. La imagen es fundamentalmente del Centro Regional de Identificación Humana en Saltillo, Coahuila, y cómo se han establecido por lo menos 5 centros de resguardo temporal de cuerpos para favorecer su atención y procesamiento, con una inversión de más de 18 millones de pesos. Este es el tipo de modelo de centros de resguardo que va a garantizar una atención adecuada a los cuerpos de las personas fallecidas para poder ser identificadas. La infraestructura para atender a mujeres víctimas de violencia es la siguiente lámina, con la construcción de los nuevos centros de justicia para las mujeres. El de la imagen es el de San Luis Potosí y de otras regiones, y como ustedes lo han visto en estos años, pues, ha tenido un crecimiento muy significativo en prácticamente todo el territorio nacional. Hemos venido discutiendo con los gobiernos de los estados, particularmente con los gobernadores y las gobernadoras entrantes, el establecimiento de más centros
regionales para atender la violencia contra las mujeres, de otros centros para fortalecer las actividades forenses, y en el mes de enero tendremos ya certeza de dónde serán construidos los nuevos centros de justicia para las mujeres y también los servicios forenses, donde también quiero acreditar, había omitido esto, que venimos haciendo un esfuerzo muy especial con el Instituto Nacional de Medicina Genómica de nuestro país, que es la institución más avanzada en los estudios genéticos, para tener un área especializada para el análisis de muestras complejas y garantizar hoy en nuestro país, con los estándares internacionales más altos, pues la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios sin necesidad de recurrir a instituciones del extranjero. Ya hay un convenio suscrito con el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto de la Universidad de Innsbruck, que es una de las instituciones más reconocidas, donde no solamente personal del Instituto Nacional está en un proceso de capacitación, sino se están homologando los estándares y protocolos, porque ya contamos con los mismos equipos de análisis genético, equipos de punta, que son a nivel internacional los más avanzados que existen al momento. En otras áreas, como las reparaciones por resoluciones internacionales, pongo el ejemplo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Inés Fernández Ortega, donde se construyó un centro comunitario de la mujer indígena y un albergue para niñas y niños MEPA y Sunsabi en el municipio de Ayutla, en Guerrero, donde ya muchos de los niños de las comunidades de este municipio que llegaban a estudiar a la cabecera municipal no van a tener que emplearse como trabajadores domésticos en las casas donde se les daba esta habitación, y van a poder desarrollar sus actividades escolares con mayor libertad. Y este centro de atención a la mujer indígena pues va a enfrentar uno de los principales problemas que tenemos en esta región de la montaña, que son la violencia contra mujeres, y nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema del matrimonio obligado que se ha presentado en distintas regiones de este estado. En el caso de Chiapas, rápidamente damos cuenta de cumplimiento de acuerdos de solución amistosa. En el caso de San Cristóbal de las Casas, el caso de Ángel Díaz Cruz, quien fue durante el levantamiento que se registró en el estado de Chiapas en 1994, ultimado por elementos del ejército, se construyó un centro de salud y otras actividades para el fortalecimiento de la actividad productiva en estas comunidades del Aguaje en San Cristóbal de las Casas. Un avance muy importante en el acuerdo de solución amistosa en el caso de Acteal, donde no se trata solamente de la construcción de vivienda, es el establecimiento de electrificación, redes hidráulicas, centros de salud, mantenimiento de jardín de niños y escuelas, sino también un proceso de reintegración y fortalecimiento de la vida comunitaria. Temas iguales en el caso de Chalchihuatán, donde teníamos un problema de desplazamiento forzado. Ahí también hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está ya en la fase de conclusión, con la construcción de la vivienda para las 18 familias desplazadas. En el caso de Aldama y Chenaló, que aquí se ha discutido en diversas ocasiones, no solamente se ha cumplido con la reparación a las personas que fallecieron o que resultaron heridas, está la construcción de caminos para la interconexión de las dos cabeceras municipales con comunidades, la construcción de viviendas, tanto en Aldama como Chenaló, y por supuesto en la fase de resolución del conflicto agrario, donde se están adquiriendo nuevas tierras para poder compensar los cambios que va a haber en el momento que se haga por parte de la Procuraduría y del Registro Nacional Agrario, el deslinde de la zona que generó el conflicto. Reparaciones importantes, ya ha instruido el señor presidente de la República. Ponemos dos de los casos más relevantes, el caso de Pasta de Conchos, que donde hay también un acuerdo de solución amistosa, donde no solamente se hizo la indemnización a 65 núcleos familiares, sino que se han erogado ya 236 millones de pesos, más lo que sumará la construcción del memorial
el apoyo para la compra y remodelación de vivienda, los espacios de infraestructura pública. Y el caso de la guardería ABC, donde independientemente de los recursos que se asignaron en los gobiernos anteriores, se han fortalecido los compromisos que estableció el presidente de la República para dar no solamente becas, sino también una pensión vitalicia a los familiares de las víctimas, en donde solamente en esta administración se han erogado 656 millones de pesos. Hay que señalar que 421 millones de pesos provienen de recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 225 millones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 9.750.000 pesos del fondo que se había establecido en la Secretaría de Gobernación, donde faltaban algunos de los familiares de acceder a esta reparación. Si sumamos los 421 millones de pesos del Seguro Social, pues la cifra que dábamos originalmente de 6.103 millones supera con mucho los 6.500 millones de pesos, sin considerar los recursos que aporta SEDATU en todo lo que es la construcción de vivienda, de recuperación de espacios públicos y otras instituciones como la Secretaría de Salud, el acompañamiento que se hace a familiares de las víctimas que requieren tratamientos de manera permanente y de otras intervenciones de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional del Agua, porque por lo menos 23 instituciones, dependencias del gobierno federal, concurrimos en el cumplimiento de todos los acuerdos que se establecen, no solamente en materia de reparación, sino para la atención de los derechos humanos. Creo que este es el mejor reflejo de cómo se está haciendo efectiva esta situación. Paso a un segundo tema que también se requirió aquí en la conferencia de prensa y que nos ha instruido el presidente informar sobre el estado que guarda en la implementación de la ley de amnistía y los trabajos de la Comisión de Amnistía formada el 22 de abril y el 18 de junio del año pasado para atender pues, los asuntos que pudieran presentar irregularidades, abusos, incompetencias, falta de procesamiento jurídico adecuado en la atención a delitos federales, particularmente vinculados con suspensión legal del embarazo, delitos contra la salud, delitos a personas que se cometen en los pueblos y comunidades indígenas donde no se cumplen con los procedimientos adecuados para garantizar un traductor, un intérprete de lenguas en los procesos judiciales, robo sin violencia, sedición y, por supuesto, los casos de tortura. Hay que recordar que la amnistía se decreta en favor de aquellas personas de que hayan sido objeto de un proceso inadecuado, en donde ya existe sentencia firme. Se trata de beneficiar a personas que no sean reincidentes respecto del delito y, por supuesto, no se beneficia a las personas que hayan cometido delitos graves de sangre antes del posterior, solamente a los que están antes del decreto emitido. Quiero informar que a la fecha se han presentado 1.798 solicitudes de amnistía, de las cuales se han analizado 1.003, es decir, el 56% de las solicitudes han sido ya dictaminadas, de las cuales se han declarado improcedentes 900 casos. Se ha emitido un dictamen procedente en 103 de las solicitudes presentadas. La última reunión la sostuvimos el pasado viernes 17 de diciembre, en donde analizamos distintos casos. Se aprobaron 55 casos nuevos como procedentes, 376 se declararon improcedentes y por ello estamos en espera en los próximos días que los jueces resuelvan sobre estos 55 casos y respecto de los anteriores, 44 personas ya se encuentran en libertad, 3 se modificó su situación jurídica, 1 queda pendiente. Y nos quedan por resolver 795 casos. 642 casos corresponden a mujeres, 153 a hombres, y se trata de atender en estas solicitudes delitos contra la salud,
de delitos donde que se apegan al beneficio de la ley de víctimas y otros que están vinculados fundamentalmente con abusos en lo que son las comunidades indígenas. Estamos en un proceso para que en el primer trimestre del próximo año todos estos casos, esos 795 pendientes, queden resueltos. Es cuanto, vamos a seguir trabajando en la instrucción del presidente, vamos a ir fortaleciendo nuestras capacidades institucionales, van a requerirse modificaciones importantes. En materia de búsqueda necesitamos que los estados asuman su responsabilidad. Hay que señalar que el promedio de aportación de los estados, con excepción del estado de Coahuila, que hay que reconocerlo, es apenas del 10% respecto a los recursos federales invertidos. Al igual que en el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, donde estamos escribiendo convenios de colaboración, pero necesitamos no solamente que los mecanismos estatales se fortalezcan, sino también se fortalezca la acción de la autoridad encargada de impartir justicia. Tenemos más del 90% de impunidad en los homicidios cometidos contra periodistas y personas defensores, y un dato que es muy delicado: el 45% de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos provienen fundamentalmente de autoridades municipales, ya sea por intolerancia, por corrupción o por colusión con el crimen de los grupos delictivos en sus respectivos territorios. Y vamos a tener que hacer una revisión a fondo de la ley para garantizar un sistema nacional de protección a periodistas. Necesitamos fortalecer y revisar la Ley General de Víctimas para eliminar cualquier discrecionalidad en el uso de recursos para atender de inmediato los requerimientos de las víctimas, no solamente en la reparación, sino las medidas de atención. Y por supuesto, esperemos avanzar pronto en la creación del Centro de Identificación Humana, porque lo que necesitamos es tomar medidas que nos permitan atender estos conflictos de carácter estructural que se fueron incubando durante muchos años, que está siendo difícil revertirlos, pero que estamos convencidos que con esta política y la actuación del conjunto del gobierno federal, con el acompañamiento de los estados, las fiscalías y el Poder Judicial, puede resolverse. Es cuanto, señor presidente. No hay. 2, 3, 4, 5. Luego tú, 6. Muy buenos días, señor presidente, señor subsecretario, agradeciendo toda la reflexión que está haciendo sobre el tema de los periodistas. Hemos platicado con usted y desde aquí también un saludo a la doctora Carla Quintana. El riesgo que enfrento, señor presidente, es muy serio. En la última ejecución ocurrida este mes de diciembre, la persona que desgraciadamente ya no está con nosotros me advirtió que me protegiera por la difícil situación que se enfrenta ante una situación terrible de impunidad, motivo por el cual quisiera pedirle de manera muy considerada me permitiera entregar información sensible a los integrantes, secretarios del Gabinete de Seguridad y desde luego también al director de la Unidad de Inteligencia Financiera y al secretario de Gobernación. No solamente quiero hablar por mí, ni por lo que me pudiera pasar, sino por otras personas y también por los fallecidos. Entonces, si usted me autoriza, señor presidente, integraría en las próximas horas carpetas con información sensible. Por un lado, muchas gracias. En otro sentido, gracias, doctor Alejandro, hay un tema, señor presidente, que tiene que ver con el endeudamiento de los estados, que resulta ser muy lamentable, sobre todo en estos tiempos que son muy cercanos a las etapas electorales. Caso concreto, el Estado de México, que tiene un endeudamiento el año pasado de 8,000 millones y que pudiera ascender a 10,000 millones más que estaría solicitando el gobernador para acompañar las estrategias de la Cuarta Transformación respecto a conectividad y vialidades
en relación al aeropuerto Felipe Ángeles. La situación es de que la deuda estaría ascendiendo a 68,000 millones. Sucede en otros estados como Oaxaca, Jalisco. Quizás el estado de Hidalgo también estaría buscando este tipo de acciones. La reflexión que le pediría yo es si es necesario que los gobiernos acompañen con endeudamiento los proyectos de la Cuarta Transformación en materia de infraestructura. Si bien la Cuarta Transformación ya tiene definida el presupuesto y no fuese necesario, y luego por la experiencia que se tiene, el mal uso de los recursos públicos en procesos electorales, al final de los sexenios, endeudamiento para los pueblos y una serie de calamidades que todos conocemos. Muchas gracias, señor presidente, por las dos. Bueno, ya hemos hablado aquí de la situación difícil de las finanzas en los estados. No, afortunadamente es un asunto general. Hay que tomar en cuenta que aunque son pocos, no es la mayoría, pero sí hay estados que tienen finanzas públicas sanas. Es admirable el que desde hace algún tiempo en Tlaxcala se aprobó una ley para que no se contrate deuda. Es un estado que no tiene deuda. Por ley no se pueden endeudar los gobernadores. Esto es importante. Sin que exista esa ley, lo mismo ha sucedido en Querétaro, donde no tienen deuda. Acaba de terminar el gobierno, entregó al nuevo gobernador de Querétaro, Curi, las finanzas públicas sanas, y así otros casos. Sin embargo, hay estados que sí tienen problemas serios, porque no han llevado a cabo planes para reestructurar sus deudas y sobre todo para evitar el sobreendeudamiento. ¿Cómo es que muchos se endeudaron, muchos estados? Porque se crearon mecanismos como los llamados PPS, que son convenios de participación público-privados. Entonces, una empresa influyente decía, yo te construyo un hospital, yo te construyo una carretera, te construyo un reclusorio y incluso te lo opero. Llegaron a privatizar pues, las funciones que corresponden al Estado, al gobierno. Y esas obras las hacían y los cobros resultaban excesivos, porque además de que la obra tenía sobreprecios, había que pagar intereses altísimos. Hay hospitales que para 125, 150 camas que los están cobrando en 7, 8 mil millones de pesos. En el caso del Estado de México, por ejemplo, el hospital de Zumpango
deben de estar entregando 200 millones de pesos al año a la empresa y van a entregar esto durante 20 años. Entonces, todo eso pues fue acumulando deuda porque Hacienda les hacía el descuento a estas empresas que tenían influencias, les permitían que Hacienda hiciera el descuento de las participaciones a los estados. Llegó este asunto al extremo de que se aprobó una ley para que los estados, mejor dicho, los gobernadores, antes de salir, tuviesen que pagar todas sus deudas de corto plazo. Si no, caían en ilegalidad. Entonces, ¿qué sucede? De que para pagar las deudas de corto plazo comprometen las participaciones anticipadas y el que entra no tiene ni para pagar la nómina. Es un caso, por ejemplo, de Colima, que en 3 meses solo le dejó a la nueva gobernadora el 5% de las participaciones. O sea, si le correspondían a Colima en los 3 meses, qué sé yo, 1,000 millones de pesos, le dejó 50. Por eso hemos tenido que ayudar, sobre todo para el pago de nóminas. Quiero también decirles que hubo la intención, que son de las cosas que no se dicen o no se conocen, pero como estás tocando el tema, tuvo la intención de hacer una reforma para quitar ese candado y que no se sancionara si no pagaban los créditos de corto plazo. Pero sí, la verdad, nosotros no promovimos eso. Se mantuvo vigente esa ley, pero sí hubo la demanda. Fue hasta curioso, no, que es un asunto muy serio, de que gobernadores que estaban saliendo habían estado de legisladores cuando se aprobó la ley y ellos habían votado a favor y lamentaban, decían ellos, que habían cometido un error, cuando no fue así, porque si no estaría peor la situación financiera en los estados. Entonces, sí hay que buscar la forma de seguir saneando las finanzas. Ya hay mucha conciencia en la mayoría de los gobernadores, de las gobernadoras. Sobre ese tema se habló ahora que nos reunimos. Hicimos el compromiso de que íbamos a ayudar para los cierres de año,
la Federación ha estado ayudando, sobre todo para el pago de las nóminas y aguinaldos, que eso no se puede quedar a deber, es inconstitucional y es hasta pecado social. No se le puede retener el salario a un trabajador. Entonces, en ese caso vamos saliendo y ya no hay problema. La mayoría de los estados están recibiendo anticipos para que paguen las nóminas, los aguinaldos. Hay estados que no han solicitado ningún apoyo porque tienen recursos propios y se les está recomendando, y ellos están muy conscientes, están llevando a cabo planes de austeridad, están en los gobiernos estatales reduciendo sueldos. Los apoyo a los gobernadores porque no es fácil. Hay gobernadores, y tengo información, no estoy hablando al tanteo, que quieren que los diputados locales ganen menos y se les rebelan los diputados y no pueden llevar a cabo planes de austeridad. Y ahí se reúnen, y esto es muy lamentable, de todos los partidos. O sea, se pelean para otras cosas, ¿no? Supuestamente hay diferencias de fondo en lo programático, en principios, en lo ideológico, pero cuando se trata de defender prebendas, ahí se unen. Afortunadamente también, hay que decirlo, no es general, pero sí siguen presentándose estos casos. Me acaba de informar un gobernador que quiso llevar a cabo un cambio, no pudo. No voy a mencionar. O sea, porque no tiene caso, pero sí saben bien a lo que me estoy refiriendo, tanto gobernadores como legisladores, como presidentes municipales, regidores. Ahora ya están más medidos. De todas maneras, siguen cobrando mucho y exigiendo moches para votar a favor, para aprobar las cuentas. Eso tiene que desaparecer. Yo celebro que en Guerrero se está avanzando mucho, es uno de los estados más pobres del país. Y los regidores, no de todos los municipios, pero sí me consta que los de Acapulco, antes, no sé cómo esté ahora, ya no tarda y nos va a llegar el reporte, cobraban muchísimo, al grado que cuando había un cambio de gobierno se inscribían más candidatos a regidores que candidatos a presidentes municipales. Se llegaron en una ocasión a inscribir más de 1,000 candidatos a regidores.
no con el propósito de servir, o no todos con el propósito de servir, sino porque cobraban bastante y tenían además otras entradas, prestaciones, otros privilegios. En el Estado de México, lo mismo. Esto ya tiene tiempo, desde hace 40 años, 50. Ahí fue el primer estado en donde, además del sueldo, al legislador le daban un presupuesto. ¿Qué tiene que ver la función legislativa con la ejecución de obras, si eso corresponde al Poder Ejecutivo? Por eso es la división de poderes. Al legislativo corresponde las leyes, la aprobación del presupuesto, pero no el ejercicio del presupuesto. Eso es del Ejecutivo, el hacer las obras. Pues acá les daban presupuesto para entregar materiales de construcción. Ese modelo al final los trasladaron hace poco a lo federal y de ahí surgieron los famosos moches, donde para obtener los votos habían 3 partidas que se repartían a los diputados federales y senadores. Lo de la construcción de calles y banquetas, no sé si lo notaron algunos ciudadanos, pero habían banquetas buenas y las destruían y las volvían a construir. Porque esa partida la manejaban los legisladores, la repartían. También no todos, pero bueno, en este caso casi todos. Habían excepciones, pero la regla era que entregaban oficios de autorización y un legislador no solo podía negociar ese oficio de autorización para banquetas y calles con su presidente municipal, en aquel entonces con su jefe de delegación, sino podía, si era un legislador de Chihuahua, podía entregar la obra a un presidente municipal de Yucatán. O si era un legislador de Chiapas, podía entregar la obra a un gobernador de Nuevo León o a un presidente municipal de Nuevo León. Entonces, aquí tengo 10 millones de pesos, 20, nada más que me vas a dar un soborno, un moche. Si no me das un 10%, un 15%, porque ya no era diezmo, ya se habían pasado, si no me vas a dar eso, yo hago la obra. O mejor dicho, yo recomiendo a la empresa que haga la obra. Y así distribuían lo de banquetas, calles, cultura, toda la infraestructura de cultura y deporte, la infraestructura para deporte.
Entonces, venía la votación, reforma energética, reforma fiscal. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Entonces, hay que limpiar, ¿no? En un proceso electoral pasado se tuvo que enfrentar a todo un aparato en donde hasta camiones de traslado de valores hacían repartición de muchos de esos recursos para mover la llamada ola roja. Sí. Muchas gracias. Sí. La compañía. Gracias, buenos días. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del estado de Jalisco, del medio de comunicación La Grillotina Política. Aprovechando que está el señor Encinas